Hola, somos Daniela, Juan Pablo y Jaime Andrés, conformamos el grupo 4 y el día de hoy les vamos a explicar conceptos básicos de probabilidad a través de 3 ejercicios que encontraremos en el capítulo 3 del libro Fundamentos de Bioestadística. El enunciado del ejercicio es el siguiente. Supongamos que una epidemia de influenza llega a una ciudad. En el 10% de las familias la madre tiene influenza. En el 10% de las familias el padre tiene influenza. Y en el 2% de las familias ambos padres tienen influenza. Antes de desarrollar el ejercicio vamos a definir 3 conceptos básicos. El primero es el espacio muestral, el cual significa el grupo de todos los resultados posibles. Un evento es el grupo de resultados de interés y la probabilidad de un evento se define como la frecuencia relativa de este grupo de resultados sobre el número de intentos. De esta manera definimos el grupo A1 como madres con influenza, A2 como padres con influenza y A1 intersección A2 como ambos padres con influenza. Gracias a la información que nos provee el ejercicio, podemos conocer la probabilidad de A1 como la probabilidad de que la madre tenga influenza. El ejercicio nos dice que esta corresponde al 10%, de manera que si lo dividimos entre 100, tendremos que la probabilidad es de 0.1. Es igual para el evento A2, que es la probabilidad que el padre tenga influenza. Y la probabilidad de A1 intersección A2, o sea que ambos padres tengan influenza, es del 0.02. La primera pregunta que debemos contestar es la siguiente. Los eventos A1, o sea, madre con influenza, y A2, o sea, padre con influenza, ¿son independientes? Para poder responder esta pregunta, primero debemos conocer qué es un evento independiente. Los eventos independientes son aquellos en los que la ocurrencia de un evento no tiene efecto sobre la probabilidad de la ocurrencia de un segundo evento. Pero estos eventos sí pueden ocurrir al mismo tiempo. Esto los hace diferentes de los eventos mutuamente excluyentes, ya que en estos un evento no puede ocurrir al mismo tiempo que el segundo evento. Para que un evento sea considerado independiente, debe cumplir con la siguiente condición, y es que la probabilidad de A intersección B sea igual a la multiplicación de la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces, debemos tomar en cuenta los datos del ejercicio y ver si esta condición se cumple en este caso. De esta manera, vemos que la probabilidad de A1 intersección A2, es decir, que ambos padres sean positivos para influenza, es del 0.02. Y la probabilidad del evento A1 multiplicada por la probabilidad del evento A2 es igual a 0.1 por 0.1, que nos da como resultado 0.01. Quiere decir que no se cumple la condición de eventos independientes porque los resultados son distintos, por lo que podemos decir que los eventos son dependientes. Esto nos indica que la ocurrencia del evento A1 sí tiene efecto sobre el evento A2. En este caso, este resultado tiene sentido si lo analizamos desde una perspectiva aislada de los números, porque la influenza es una enfermedad contagiosa y depende de factores externos o ambientales, no depende de factores genéticos ni intrínsecos de las personas. Es por esto que esta respuesta concuerda con lo obtenido al desarrollar el ejercicio. ¿Cómo están? Yo soy Juan Pablo. Vamos a resolver el ejercicio 3.14, que nos indicaba que debíamos hallar la probabilidad de que el padre tenga influenza, dado que la madre también.
Para resolver este ejercicio tenemos que tener claro un concepto que es la probabilidad condicionada. Y la probabilidad condicionada, valga la redundancia, es cuál es la probabilidad de que ocurra un evento dado que otro también ocurra, ¿cierto? Entonces es importante hacer una distinción porque a veces puede confundirse con la intersección y puede confundirse porque depende de los eventos que tengamos en nuestro espacio muestral, ¿cierto? Pero si uno viera un diagrama, básicamente sería cuál es la probabilidad de que pase A dado B teniendo en cuenta su intersección, ¿cierto? No es precisamente calcular la intersección. La confusión se presta precisamente porque cuando miramos las fórmulas para calcular la probabilidad condicionada, si tuviéramos en nuestro espacio muestral eventos dependientes, ¿sí? Claramente la probabilidad de A dado B es A y B dado A es B porque son independientes, ¿cierto? Y en ese caso, pues aplica la ley de la multiplicación, ¿cierto? Como se enuncia en la ley en las fórmulas que están arriba a la izquierda. Pero en caso que tuviéramos eventos dependientes, las fórmulas sí tendrían un resultado distinto porque no aplica la ley de la multiplicación. Aquí, digamos, si ponemos calcular la probabilidad de A dado B, en donde esta intersección entre ellos dos, dado que ya ocurra previamente B, y lo mismo en el caso de B dado A, ¿cierto? Entonces, con esto en mente, podemos volver a nuestro ejercicio y tenemos claro que nos pregunta el ejercicio cuál es la probabilidad de A2 dado a 1, donde A2 es que el padre tenga influencia y A1 es que la madre tenga influencia, o sea, dado que la madre tenga influencia. Ya hemos establecido que son eventos dependientes, ¿sí? Por lo que podemos recoger los siguientes datos que hemos supuesto en el ejercicio, que era la intersección entre ambos es 0.2 y la probabilidad de que la madre tenga influencia es 0.1. Entonces así podríamos hacer el cálculo de la fórmula en donde la probabilidad de que el padre tenga influencia dado que la madre tenga influencia es igual a su intersección dividido la probabilidad de que la madre tenga influencia. En este caso es 0.02 dividido 0.1 que nos da 0.2. Esto lo que significa es que hay un 20% de probabilidad de que el padre tenga influencia en un hogar dado que la madre también. Digamos que esto nos ayuda a dar un poco claro este ejercicio y el concepto de probabilidad condicionada. Basados en la información del problema 3.12, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad condicional de que el padre tenga influenza, dado que la madre no tiene influenza? En este punto es clave tener en cuenta que estamos calculando la probabilidad de que uno de los dos padres se enferme sin que el otro esté enfermo. Para ello, debemos primero calcular la probabilidad de que la madre no esté enferma, es decir, A1 complemento. Y esto se calcula 1 menos probabilidad de que la madre esté enferma. Es decir, 1 menos 0.1 es igual a 0.9. Esta sería la probabilidad de que la madre no esté enferma. Posteriormente, debemos calcular la intersección entre A1 complemento con A2. Para entender mejor este cálculo, dibujaremos el diagrama de B. En el área azul vemos todo el segmento que corresponde a A1 complemento y en amarillo vemos el área en la que A1 complemento se cruza con A2, es decir, la intersección. Para realizar este cálculo, entonces debemos a la probabilidad de que el padre esté enfermo, restarle la probabilidad de que los dos padres estén enfermos. Es decir, probabilidad de A2 menos probabilidad de A2 intersección A1. En este caso, la probabilidad de que el padre esté enfermo es 0.1 menos la probabilidad de que los dos padres estén enfermos es 0.02. Esto nos daría igual a 0.08. La probabilidad de que el padre esté enfermo, dado que la madre no está enferma de influenza, se puede resumir en la siguiente ecuación. Entonces, probabilidad de que A2 intersección A1 complemento sobre probabilidad de A1 complemento. Traducido en números, esto equivale. Entonces, la probabilidad de que el padre esté enfermo de influenza, dado que la madre no está enferma de influenza, es 0.08, que es la probabilidad, el área que calculamos de la intersección entre A1 complemento y A2, sobre la probabilidad de que la madre no esté enferma, es decir, 0.9. Esto nos da
a 0.089. La probabilidad de que el padre esté enfermo de influenza dado que la madre no está enferma de influenza es 0.089. Con esto cerramos pues los 3 ejercicios que teníamos que realizar. Esperamos que hubieran entendido. Les agradecemos y quedamos muy pendientes a comentarios o preguntas.